Virgen, soy residente de tercer año de cardiología del Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional Siglo XXI. El día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Entonces, vamos a definir primero unos conceptos para poder entender esta patología y luego vamos a ver las recomendaciones de la Guía Europea de 2016. Iniciamos la función del corazón. El corazón es una bomba muscular que genera presión para desplazar volumen, cuya función es la de abastecer de sangre oxigenada a los tejidos del organismo y enviar sangre saturada a oxigenarse al pulmón para mantener la vida. La contractilidad la vamos a definir como la capacidad intrínseca de la miofibrilla para acortar su longitud independientemente de la precarga o poscarga. In vitro, la contractilidad de la miofibrilla se puede medir al cuantificar su grado y velocidad de acortamiento. Al estimularla directamente a una longitud inicial que es constante. In vivo, la contractilidad puede inferirse a través de las curvas presión-volumen. Aquí podemos ver, principalmente esta curva es la que más me interesa que vean. En el eje de la X vemos el volumen del ventrículo izquierdo, en el eje de la Y vemos la presión del ventrículo izquierdo. Viene siendo la relación presión-volumen del ventrículo izquierdo durante el ciclo cardíaco. Y en esta parte de aquí vemos el volumen residual que queda en el ventrículo izquierdo al terminar la sístole. Pero tenemos que estar una poscarga constante. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un aumento en la contractilidad, esta se va a reflejar en la mayor capacidad del ventrículo izquierdo de expulsar sangre. Entonces vamos a tener como resultado un volumen sistólico final menor cuando la contractilidad aumenta, independientemente que la poscarga sigue siendo la misma. ¿Sale? ¿Qué es una precarga y la poscarga? La precarga como tal es la longitud de la miofibrilla en reposo inmediatamente antes de la contracción ventricular. El volumen diastólico te genera estrés diastólico, el cual es la fuerza que va a aumentar la longitud de la fibra antes de la contracción, ¿sale? Entonces el volumen diastólico lo que te genera el estrés diastólico que te va a elongar esta miofibrilla y la longitud de esta miofibrilla es lo que vamos a definir como precarga. La poscarga se define como la fuerza por unidad de área sectorial que se opone a la contracción ventricular durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos y obedece a la ley de Laplace, por lo que se cuantifica mediante el cálculo del estrés parietal sistólico. En pocas palabras, la poscarga es la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo izquierdo hacia los grandes vasos. ¿Vale? Y es una diferencia entre dos. Y estos dos conceptos son muy importantes porque lo que es precarga, poscarga y contractilidad te van a influir en lo que es la función ventricular. Aquí vemos una representación tanto de la precarga y poscarga y lo que es el estrés parietal. El estrés parietal lo vas a medir al multiplicar tu presión dentro del ventrículo por el radio entre el grosor de la pared de tu ventrículo. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor presión intraventricular y a un mayor radio del ventrículo, tu estrés parietal va a ser mayor, pero aún mayor, si tu pared del ventrículo está engrosada, tu estrés parietal se va a reducir. Es por esto, como vamos a ver más adelante, que los pacientes con insuficiencia cardíaca van a presentar también hipertrofia para compensar el estrés parietal. Entonces,
El estrés parietal sistólico es directamente proporcional a la presión y el radio intraventriculares y es inversamente proporcional al engrosamiento sistólico de la pared ventricular. A mayor presión o mayor radio intraventricular, mayor estrés. A mayor grosor ventricular, menor estrés. El estrés sistólico máximo es uno de los principales determinantes para la hipertrofia miocárdica. Sin embargo, el estrés sistólico medio es uno de los principales determinantes para el consumo de oxígeno miocárdico. Aquí podemos ver en esta figura cómo lo que te va a determinar el consumo de oxígeno miocárdico son el estrés parietal, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Esto va a recobrar importancia en pacientes con enfermedad arterial coronaria, infartados, siempre que tengamos un balance entre demanda y aporte sanguíneo miocárdico. La función ventricular sistólica es la resultante de la interacción simultánea de la contractilidad con la precarga y la poscarga, y la vas a medir mediante la fracción de expulsión. ¿Qué relación tiene la función ventricular y la precarga y poscarga? A mayor precarga, aumenta el volumen sistólico y el gasto cardíaco por ley de Frank-Starling. ¿Por qué? Al estar estiradas las miofibrillas, estas aumentan su contractilidad. A mayor poscarga, aumenta la resistencia al vaciamiento ventricular, disminuyendo la eficiencia de la contracción ventricular. Entonces, si tienes una mayor poscarga, aunque tu contracción ventricular siga siendo la misma, te va a disminuir la función ventricular porque tu ventrículo izquierdo va a ser capaz de expulsar menos sangre de la que puede por el aumento de las resistencias a su vaciamiento. ¿Qué relación tienen la función ventricular y la contractilidad? Si bien en un contexto normal, de un paciente sano, la contractilidad y la función ventricular tienen una relación lineal, o sea, es a mayor contractilidad, mayor función ventricular, y a menor contractilidad, menor función ventricular, hay que tener en cuenta que la precarga y poscarga influyen importantemente en la función ventricular cuando están alteradas. Vamos a ver cómo. En esta figura, en este cuadro, vemos cómo están cómo influyen en un ejemplo en un paciente normal con contractilidad normal, carga hemodinámica normal, función ventricular normal. Un paciente con miocardiopatía dilatada por alguna cardiopatía estructural, infarto, enfermedad gástrica, lo que quiera, va a tener una contractilidad disminuida, ¿vale? La carga hemodinámica sigue siendo la misma, la poscarga, pero dado que la contractilidad ha disminuido, la función ventricular también está disminuida. En otro contexto, pacientes los cuales tienen una estenosis aórtica severa o una hipertensión arterial sistémica muy elevada, la poscarga es lo que está aumentado. Entonces, aunque tengas una contractilidad normal, se va a reflejar como una función ventricular disminuida. ¿Por qué? Porque se está oponiendo la poscarga a la salida de sangre. En una insuficiencia mitral ocurre algo curioso. La insuficiencia mitral de forma crónica te genera dilatación y disminución de la contractilidad, pero tiene una carga hemodinámica disminuida, una poscarga disminuida. ¿Por qué? Porque en una insuficiencia mitral severa, la sangre que va del ventrículo izquierdo fuga hacia la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es una cámara de baja presión. Entonces, si bien, aunque tu ventrículo izquierdo tiene una contractilidad disminuida, como tiene una poscarga reducida, la función ventricular falsamente no se ve alterada. ¿Vale? ¿Todos escuchan bien?
Sí, doctor. Vamos bien. Perfecto. Sí, todo bien, doc. Perfecto. ¿Qué es la reserva cardíaca? La reserva cardíaca es la capacidad del corazón para mantener un adecuado gasto cardíaco, y esto lo vas a tener en 3 rubros. Puede ser la reserva cronotrópica, diastólica o sistólica. La reserva cronotrópica es la capacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco al aumentar su frecuencia cardíaca. La reserva diastólica es la capacidad para aumentar el gasto cardíaco a través del mecanismo de Frank-Starling. Ahorita vamos a ver que cuando el corazón de forma aguda tiene una disfunción del gasto cardíaco, del volumen sistólico, de la FEBI, lo que va a hacer el corazón es aumentar su volumen telediastólico, aumentar la diástole. Y de ahí va a sacar la sangre necesaria para mantener un volumen sistólico normal y un gasto sistólico cardíaco normal. La reserva sistólica es la capacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco a través de incrementar su contractilidad, pero esta depende de la integridad anatomofuncional de la miofibrila. Un corazón sano va a tener una adecuada reserva sistólica, un corazón enfermo va a tener una reserva sistólica muy limitada. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos un corazón normal, digamos un volumen diastólico de 150, un volumen sistólico de 90 mililitros en cada latido, una FEBI del 60%, a una frecuencia de 75 latidos por minuto, dando un gasto cardíaco de 6.7. ¿Qué pasa si este corazón de forma súbita disminuye su función ventricular? De forma súbita disminuye la FEBI al 30%. Lo que va a pasar entonces es que hay que mantener de alguna manera ese gasto cardíaco. Como ya vimos, hay 3 maneras: aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad o usando la reserva diastólica. En este ejemplo lo que está pasando es que el volumen diastólico de ser de 150 aumentó a 300 mililitros. La FEBI de este paciente es de un 30%, que disminuyó a comparación de la previa, que estaba en 60. El 30% de 300 mililitros, que era tu volumen diastólico, es 90 mililitros. Entonces, estos 90 mililitros que van a ser tu volumen sistólico por latido son los que te van a mantener el gasto cardíaco. ¿Me explico bien en este rubro? Sí, doctor. Más o menos, sí. ¿Sí? Oye, Celic, Dígame. no sé si le puedes subir un poquito el volumen porque no se escucha a veces un poquito lejos tu voz. Un poquito lejos. ¿Qué tal ahora? Ya está, gracias. Perfecto. Muy bien. El punto de este mecanismo de actuación, lo importante es que si tú tienes una FEBI que deterioró de forma súbita, tu corazón no va a ser capaz de mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, lo que tiene que hacer es aumentar su volumen telediastólico para que con este 30% que tu ventrículo izquierdo puede expulsar, pueda mantener un volumen sistólico adecuado. Entonces, para llegar a seguir eyectando 90 mililitros por latido, este corazón tuvo que aumentar su volumen diastólico hasta 300 para continuar el volumen sistólico normal y el gasto cardíaco de este paciente. Pero ¿cuál es el detalle? Que al aumentarle el volumen diastólico, también aumentas lo que es la presión telediastólica, generando sobrecarga pulmonar o, en casos muy severos, edema agudo pulmonar. Aquí vemos una curva de Frank-Starling. Un corazón normal se mantiene un índice cardíaco entre 2 a 4, que es lo saludable, y solamente aumenta de esto cuando va requiriendo, cuando van aumentando sus demandas en el ejercicio, por ejemplo. Un paciente con insuficiencia cardíaca, para mantener su índice cardíaco dentro de la normalidad, tiene que aumentar su volumen diastólico, pero esto impacta
en la presión diastólica final que está provocando sobrecarga pulmonar o edema agudo de pulmón. Un paciente en choque cardiogénico es aquel que, a pesar de los mecanismos compensadores, no es capaz de mantener un índice cardíaco normal por arriba de 2. Entonces se llega a un estado de hipoperfusión tisular, conocido como choque cardiogénico, porque es secundario a una falla de bomba del corazón. Entonces, definiendo la insuficiencia cardíaca, es una condición en la que el daño funcional o estructural difuso a la miofibrilla puede ser por necrosis, apoptosis, isquemia o inflamación, o bien una sobrecarga hemodinámica excesiva provoca disminución de la fuerza contráctil del corazón, por lo tanto la fracción de expulsión, y consecuentemente aumentan los volúmenes ventriculares con o sin disminución del gasto cardíaco. ¿Qué mecanismos compensadores va a utilizar el corazón? Número 1, vamos a ver que existe lo que es la secreción de péptido natriurético auricular, ya que al utilizar el mecanismo Frank Starling existe aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, provocando aumento del estrés parietal diastólico, y esto tiene dos efectos. 1, aumento del gasto cardíaco, y 2, aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. El aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo trae consigo aumento de la presión diastólica de la aurícula izquierda, el cual es el desencadenante para la secreción de péptido natriurético auricular, el cual es un diurético endógeno que disminuye la congestión pulmonar y sistémica. Otro mecanismo, el mecanismo adrenérgico, al aumentar la frecuencia cardíaca, al aumentar la frecuencia cardíaca, se aumenta el gasto cardíaco a través de la reserva cronotrópica, y además tiene efecto inotrópico directo e indirecto por efecto de Bowditch, en el cual se aumenta la contractilidad del corazón al haber un aumento de la frecuencia cardíaca de este. E inotrópico directo porque la adrenalina de forma directa incide al aumentar la contractilidad del miocardio. El eje renina-angiotensina-aldosterona te va a aumentar las resistencias periféricas, con ello se mantiene una presión de perfusión tisular. Hay redistribución del flujo, disminuyendo el flujo esplácnico renal para preservar la circulación central, perfusión de cerebro y corazón. También existe lo que es retención de agua y de sodio, que aumenta el volumen circulante, el retorno venoso, la precarga, con lo que se aumenta el gasto cardíaco. Y la hipertrofia miocárdica, su función compensadora es normalizar el estrés parietal sistólico o diastólico para mantener una función ventricular normal. Aquí vemos cuando hay este aumento de lo que es la presión dentro del ventrículo izquierdo, sobrecarga de presión, aumento del estrés sistólico, para compensar hay hipertrofia miocárdica para normalizar el estrés sistólico. Igual con el volumen diastólico, si hay un exceso de volumen diastólico, hay dilatación de cavidades, hay aumento del radio, sobrecarga de volumen. Esto aumenta el estrés diastólico, provocando hipertrofia miocárdica compensadora para normalizar este estrés diastólico. Esto es importante porque el aumento de la presión del estrés parietal, tanto sistólico como diastólico, influye en la contractilidad del corazón. Aquí vemos cómo a un mayor estrés parietal disminuye la contractilidad de las miofibrillas, que se puede también documentar por la FEBI. Tenemos un paciente, como vemos, como va aumentando como va aumentando el estrés parietal, vemos que se ve reflejado en un descenso de la FEBI. Y la hipertrofia miocárdica se va a dividir en adecuada, inadecuada e inapropiada. Esta es adecuada cuando el estrés parietal sistólico y diastólico son normalizados por hipertrofia. Inadecuada cuando este es incapaz de normalizar el estrés parietal, provocando disminución de la función ventricular.
e inapropiada cuando la hipertrofia es excesiva y tiene consecuencias en la función ventricular, como aumento de la presión telediastólica por trastornos de la relajación, como isquemia miocárdica, pudiendo ser esta por pérdida de la relación masa miocárdica red coronaria, disminución de la reserva vasodilatadora coronaria o disminución del gradiente entre la presión diastólica del VI y la aorta, que viene siendo la presión de perfusión coronaria, que es que esta al disminuirse va a haber una disminución del flujo coronario, menor aporte coronario. Esto aunado, acá hay más miocardio que irrigar, te va a dar una mayor isquemia. Aquí vemos un ejemplo, cómo se vienen viendo una hipertrofia adecuada, apropiada, inapropiada e inadecuada. Vamos a ver que la diferencia principal entre la hipertrofia inapropiada y la inadecuada es la relación entre el grosor de la pared y su radio. Una hipertrofia inadecuada tiene una relación grosor-radio menor a 0.5, en este caso es de 0.3, y una hipertrofia inapropiada tiene una relación grosor-radio mayor de 1, en este caso es 1.5. Insuficiencia cardíaca compensada es aquel estado patológico en el cual la función cardíaca se encuentra deprimida, pero el gasto cardíaco se mantiene a expensas de utilización de mecanismos compensadores. Y la insuficiencia cardíaca sintomática es cuando a expensas de estos mecanismos compensadores empiezan a haber síntomas. Se activa el sistema neuroendocrino, el cual normaliza el gasto cardíaco, pero provoca disnea, edema, oliguria, etc. Cuando los mecanismos compensadores no son capaces de mantener un adecuado gasto cardíaco, se cae en un estado de hipoperfusión tisular, que es el choque cardiogénico que se manifiesta con ondulación mental, oliguria, palidez, diaforesis, elevación de lactato, datos de hipoperfusión. Vale. Vemos un pequeño esquema. Disminuye la fracción, la FEBI, disminuye el gasto cardíaco, el sistema adrenérgico se activa y el eje renina-angiotensina-aldosterona se activan para normalizar el gasto cardíaco, pero esto tiene como consecuencia congestión venosa, venosa pulmonar y sistémica y deterioro de clase funcional. Ahora vamos a revisar rápidamente qué dicen las guías. La guía 2016 para el diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Más que nada vamos a revisar cómo la definen las guías. La dividen en 3 categorías: la que tiene FEBI conservada, FEBI moderadamente reducida y FEBI reducida. La conservada es la que tiene una FEBI mayor al 50%, de moderadamente reducida es la que tiene FEBI de 40 al 49%, y la que tiene un FEBI severamente reducido es la que tiene menos de 40%. Estos 3 rubros comparten de que los pacientes tienen signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, así como uno de los dos, que puede ser péptido natriurético auricular elevado, enfermedad cardíaca estructural documentada o disfunción diastólica que se puede observar en el ecocardiograma. Es una... Me vuelvo a escuchar otra vez lejos tu voz. Ok. ¿Qué tal ahora? Mejor. ¿Mejor? Sí. Va. Sí, no, ya soy mejor. Entonces, paciente que te llegue a la consulta con sospecha de insuficiencia cardíaca, vas a evaluar la probabilidad de insuficiencia cardíaca. ¿Cómo? Primero con la historia clínica, vas a buscar antecedentes de historia cardiovascular previa, antecedentes de infarto de miocardio, revascularización, enfermedad arterial coronaria previa, valvulopatías, etcétera. Arritmias, historia de hipertensión arterial, o factores de riesgo cardiovascular, diabetes, colesterol, hipertensión, tabaquismo, exposición a fármacos cardiotóxicos, radiación, uso previo de diuréticos y obviamente la sintomatología, presencia de angina de esfuerzo, ortopnea, disnea, que esta haya ido progresando hasta presentar ortopnea o disnea paroxística nocturna. A la exploración física vas a buscar datos de insuficiencia cardíaca como crépitos, edema bilateral, soplo que te esté denotando una valvulopatía, ingurgitación venosa yugular y el latido apical. Si está desplazado hacia la izquierda, te va a hablar de hipertrofia cardíaca izquierda. Si está desplazado hacia abajo, te va a denotar de dilatación. En general, lo que es la punta, el ápex del corazón se tiene que palpar a nivel de quinto espacio intercostal
línea medio clavicular. Y en electrocardiograma para ver el ritmo, trastornos de repolarización, que te den buscar antecedentes de isquemia previa, bloqueos de rama, lo que sea. Al menos uno de estos debe estar presente para seguir al siguiente rubro. Vas a medir el péptido natriurético. Puedes medir NT-proBNP o BNP. Aquí están los valores de referencia, 125 y 35 respectivamente, más hay que tener en cuenta que pacientes mayores de 60 años van a tener un NT-proBNP elevado, pero no siendo significativo para la insuficiencia cardíaca. Ellos, mayores de 65 años, perdón, pueden tener hasta 600 u 800 y siendo normal todavía. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengas esta duda? Pues pides un ecocardiograma. Por el ecocardiograma vas a buscar si tiene engrosamientos, dilatación de diámetros, alteraciones valvulares, alteraciones de la sistólica como PEVI, TAP, sonda S, o alteraciones diastólicas que te lo va a dar el patrón de llenado mitral. Si todos estos, la clínica, el BNP, el eco, te salen normales, pues el diagnóstico de insuficiencia cardíaca va a ser improbable y hay que considerar otro diagnóstico. Si alguno de estos te sale positivo, se confirma entonces el diagnóstico y hay que seguir hay que iniciar su manejo. Primero, la guía te da recomendaciones para las recomendaciones para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca manifiesta o retrasar la muerte antes de la aparición de síntomas. La guía recomienda tratar la hipertensión para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca y prevenir la vida y prolongar la vida, perdón. Se recomienda el tratamiento con estatinas para pacientes con alto riesgo de enfermedad arterial coronaria o enfermedad arterial coronaria confirmada en presencia o ausencia de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo a efectos de prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca y prolongar la vida. Se recomienda asesoramiento y manejo para el paciente. Entre otros, a considerar disminuir otros factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, hiperglucemia, para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca. Se debe considerar el tratamiento con empagliflozina en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca. Y se debe dar tratamiento con IECA para pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, con o sin antecedente de infarto al miocardio. Estas dos recomendaciones se repiten. Es la misma, nada más que en esta habla que tiene antecedente de infarto y en esta que no. Se debe considerar el tratamiento con IECA para pacientes con enfermedad arterial coronaria estable, aunque no tengan disfunción sistólica, para prevenir o retrasar la aparición de insuficiencia cardíaca. Se recomienda el uso de betabloqueadores para pacientes con disfunción sistólica e historia de infarto al miocardio. El paciente que tiene antecedente de infarto al miocardio hay que darle betabloqueador. Y por último, se recomienda implantar DAI para prevenir eventos de muerte súbita en pacientes que tengan una FEBI menor del 30% de síntomas a pesar del tratamiento médico óptimo. Ojo, si los pacientes tienen antecedentes de infarto al miocardio, tiene que pasar un mínimo de 40 días desde el infarto para considerar la implantación de DAI, porque el propio infarto agudo del miocardio per se es una causa de arritmias ventriculares, FA, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Entonces, primero se tiene que estabilizar el evento agudo para posteriormente tú pensar en la implantación de un DAI. Esto siempre lo debes de considerar en pacientes con una FEBI menor al 30% y que estén dilatados, que viene siendo un diámetro diastólico indexado mayor a 45 milímetros en el ecocardiograma. Entonces, ¿qué medicamentos vamos a dar a pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, que esta es menor del 40% según esta guía? Se recomienda combinar YECAS con betabloqueador
Más si tu paciente no tolera IECA, hay que darle un antagonista de los receptores de la angiotensina, losartán. Y se recomienda también administrar un antagonista de receptor de mineralocorticoides, en este caso pudiendo ser espironolactona. Este algoritmo te habla sobre el manejo que vas a hacer en estos pacientes en la consulta externa. A todos de cajón le vas a dar su IECA y su beta bloqueador, así como su antagonista receptor de mineralocorticoides. Lo que son los diuréticos de ASA, esos no te van a alterar lo que es el remodelado, ni te van a cambiar lo que es la mortalidad, pero estos los vas a utilizar para el manejo de síntomas de tu paciente. Paciente se refiere un poquito sintomático, carácter de clase funcional, ves que no tenga nada sobreañadido, infecciones, valvulopatías, arritmias, le das diurético de ASA. Y estos nada más se usan de forma temporal, en lo que mejoran su clase funcional. Lo que sí tienes que dar de cajón, como ya he dicho, IECA o ARA2, metabloqueador y antagonista de receptor mineralocorticoide. Tu paciente sigue sintomático, tiene una fiebre severamente reducida. Vas a buscar entonces, si tu paciente tolera IECAS o ARA2, puedes pensar en agregar sustituir, el IECA o ARA2 por un inhibidor de los receptores de neprilicina, como sacubitrilo, de repente lo combinan con valsartán. Tu paciente está en ritmo sinusal con un QRS ancho mayor a 130. Esto hay que valorar por sesión médico-quirúrgica si fuera candidato para resincronización cardíaca. Este es un dispositivo que se implanta con electrodos en tracto salida ventrículo derecho, por punción transeptal en el ventrículo izquierdo, para de alguna manera hacer que el ventrículo izquierdo lata de forma sincrónica y aumentar de esta manera su fracción de eyección y su calidad de vida. Pacientes en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca más de 70 latidos por minuto, puedes considerar la aplicación de ivabradina. Síntomas resistentes, otros medicamentos que tienen recomendaciones un poquito más bajas, 2A, pacientes de ascendencia africana, considerar uso de nitratos e hidralacina, o puedes considerar también el uso de digoxina. Ya si tu paciente mejora síntomas, pues ya no es necesario agregar más medidas. Pacientes con FEBI mayor del 35% a pesar del tratamiento médico óptimo y que tengan historia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, considerar implantar un dispositivo desfibrilador automático implantable. Esto tiene guías propias. Más que nada hay que pensarlo pacientes con antecedentes de extrasístoles ventriculares frecuentes, antecedente que tuvieron taquicardia ventricular documentada o pacientes que hayan caído en paro por una taquicardia ventricular. A estos hay que considerarse para implante de un DAI. Entonces, ¿qué otros tratamientos farmacológicos recomendados para pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca sintomática y fracción de eyección reducida? Los diuréticos están recomendados para mejorar síntomas y capacidad de ejercicio de los pacientes con signos o síntomas de congestión. No te van a influir en lo que es la mortalidad o en el remodelado miocárdico, pero sí en la sintomatología. Se deben considerar la administración de diuréticos para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con signos o síntomas de congestión. Lo que es el inhibidor de la neprilicina y receptor de la angiotensina, el sacubitrilo valsartán está recomendado como sustituto del IECA para reducir adicionalmente el riesgo de hospitalización, insuficiencia cardíaca y muerte en los pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca de FEBI severamente reducida que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento con IECA, beta bloqueador y receptor y antagonista de mineralocorticoide. Los inhibidores del canal IF1, estos canales se encuentran principalmente en el nodo sinusal, por eso debe ser pacientes que tengan ritmo sinusal. Se debe considerar la ivabradina para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte
en pacientes sintomáticos con FEBI menor al 35%, en ritmo sinusal, frecuencia cardíaca más del 70 latidos por minuto, a pesar del tratamiento con dosis de betabloqueadores basadas en evidencia. Se debe considerar la ibebradina para Oye, reducir... en serio, ¿Qué pasó? vas a decir que como chingo, pero Ajá, te escuchas, canijo. no se escucha. Te escuchas de repente muy lejos. A ver. ¿Qué tal ahora? ¿Igual? Se escucha más o menos igual. Más o menos igual. ¿Y ahora? Se escucha mejor. Bueno, Gracias. sale. Y lo que son los antagonistas receptor de angiotensina, los vas a utilizar a pacientes que no toleran coniaca con una recomendación 1 con evidencia de. Hidralacina isosorbide. Estos se pueden considerar en pacientes que con ascendencia africana, FEBI menor al 35 o menor al 45%, con dilatación del ventrículo izquierdo y una clase funcional 3 a 4 de la New York Heart. O considerarlo en pacientes que no toleran un IECA ni un ARA2. Otros tratamientos con beneficios menos claros está la digoxina, que antes era la favorita de todos, pero dado a su alto riesgo de intoxicación por digitálicos, ha venido cada vez más en desuso. Es un inotrópico, ¿sí? Se puede considerar la administración de digoxina a través de pacientes sintomáticos en ritmo sinusal, a pesar de tratamiento con IECA o ARA2, un betabloqueador y un antagonista de mineralocorticoide para reducir el riesgo de hospitalización. Sí se puede, pero el detalle es que tiene alto riesgo de presentar bloqueos auriculoventriculares, cubeta digitálica en electrocardiograma, alteraciones de la visión y pacientes además que tienen insuficiencia cardíaca y que tuvieran enfermedad renal crónica, entre otros comórbidos, son más propensos a tener intoxicación por digitálicos. Aparte, la digoxina se ha demostrado que induce apoptosis miocárdica. Entonces, la digoxina como tal, si bien te va a reducir el riesgo de hospitalización, no te va a alterar lo que es el remodelado, ni la dilatación, ni tampoco la mortalidad a largo plazo. Y pues nada más, esta es la bibliografía. ¿Alguna duda que tengan? Doc, una duda, disculpe, ¿qué es el DAI? El DAI es el desfibrilador automático implantable. Y se utiliza como prevención primaria o prevención secundaria de taquicardias ventriculares letales. Prevención secundaria cuando el paciente ya ha tenido un evento de taquicardia ventricular que lo produjo un paro y se reanimó. Prevención primaria, eso ya es un área un poquito más gris, ya hay esas tiene guías independientes para su indicación, pero hay que pensarlo en todo paciente con una FEBI menor al 35% y que esté dilatado. Doc, ¿cuál es el YECA que más se recomienda? ¿Mande? ¿El YECA que más se recomienda cuál es? Pues enalapril, captopril, el que quieran realmente. Los estudios se han hecho en captopril, pero realmente puedes utilizar el que tú quieras. Yo personalmente utilizo enalapril. A la dosis, tienes que usar la dosis máxima tolerada. Puedes iniciar de 2.5 miligramos cada 12 horas, 5, 10 miligramos cada 12 horas, incluso se puede hasta 20 miligramos cada 12 horas. Lo ideal es que llegues si tu paciente te tolera 10 miligramos cada 12 horas, con eso tienes para el remodelado. Ok, Doc, muchas gracias. Sí, nada. Doc, buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a los diuréticos, en la cuestión ya de un paciente congestivo, mencionaba que se utilizaba la espironolactona en primera línea.
Ajá. O por ejemplo, si el paciente está utilizando, no sé, hidroclorotiazida o le están dando furosemida, o sea, ya con ese diurético supongo que sería suficiente, ¿no? O se le tiene que cambiar Ok, la espironolactona, por ejemplo. O ok, sea, ahí va. la pregunta va enfocada en eso, pues, ¿qué se recomienda en cuestión de diuréticos? ¿Cuál se utiliza primero o quitar o poner? O sea, Claro. La espironolactona, si bien tiene un bajo poder como diurético, o sea, no genera tanta diuresis como la furosemida, diurético de asa, tu beneficio de a largo plazo utilizar la espironolactona es que te mejora lo que es el remodelado y te mejora la mortalidad. Ahora, en el contexto de un paciente que está congestivo, lo que vas a utilizar son diuréticos de asa, pero sin suspender la espironolactona para mejorar los síntomas. Esto en el contexto de un paciente ambulatorio, que tu paciente te dice, no, pues que últimamente puedo caminar menos de 2 cuadras, pues le das diurético de asa para que mejore síntomas. Se lo dejas 2-3 semanas, combinado con la espironolactona. Ahora, si estás hablando de un paciente que está en un contexto agudo, la insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que tienes que hacer es, uno, identificar si hay algún factor desencadenante. Una mnemotecnia que a mí me gusta mucho es VANISH, V chica de valvulopatías, A de arritmias, I de isquemia, trastornos electrolíticos e infecciones, que te pueden alterar te pueden dar un evento de insuficiencia cardíaca aguda. Tienes que tratar estos desencadenantes y lo que da insuficiencia cardíaca, lo manejas de forma secundaria, como con diurético de asa, principalmente furosemida. Ahora, ojo, la furosemida tiene un mayor efecto si se da por vía endovenosa que por vía oral. Esto ya para aspectos de pacientes hospitalizados, hasta lograr balances negativos. Puedes agregar lo que es nitratos endovenosos que te van a mejorar la congestión venosa pulmonar. Y pues nada más, ¿vale? Pero es eso, la consulta externa es espironolactona como el tratamiento de cajón que no debes de quitar. Y si tu paciente refiere que empeora los síntomas, vas a agregarle un diurético de asa hasta que mejore la sintomatología. Y si no mejora la sintomatología, tienes que buscar alguna de estas causas que te comenté que pudieran estar generando deterioro de la insuficiencia cardíaca de tu paciente. Muchos tienen valvulopatías que están cursando con la historia natural de la valvulopatía y es por eso que dejan de descompensarse. Otros están infectados, etc. ok, muchas gracias. Sí. Oye, Eric, Mira, en qué momento nosotros como médicos de primer nivel tenemos que pensar en el envío a lo que es la parte de cardiología? ¿Y con qué estudios se lo tenemos que enviar? ok. De cajón, pues teleradiografía de tórax y electrocardiograma. Para enviárnoslos ya a segundo nivel, tienen que ser pacientes que pueden ser los que tengan FEBI deteriorada, menor al 35%, pacientes que hayan tenido antecedentes de un infarto, paciente que estén teniendo deterioro de clase funcional a pesar de tratamiento médico óptimo, IECA-ARA2, beta bloqueador, mineralocorticoide, o pacientes que le estás viendo algún otro trastorno cardiovascular asociado a su insuficiencia cardíaca, fibrilación, arritmias, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares no sostenidas, arritmias supraventriculares, valvulopatías, una estenosis aórtica, insuficiencia mitral,
no sé, una macropatía chagásica, pues básicamente eso, pacientes que tengan otra enfermedad cardiovascular desagregada, deterioro de clase funcional o una FEBI severamente reducida, ¿no? Doctor, en Diga. el caso, por ejemplo, de los tratamientos combinados, para la cuestión del monitoreo del potasio, por estar utilizando los YECAS y la espironolactona juntas, ¿cómo le Claro. podemos hacer para el monitoreo del potasio? ¿Sería necesario cada cantidad de tiempo estarle tomando electrolitos séricos o simplemente revisar los síntomas clínicos que presenta el paciente? No, pues sí sería adecuado medirle electrolitos séricos cada 3 meses, cada 6 meses. Y eso es importante porque precisamente lo que es los YECAS y la espironolactona te aumentan los niveles séricos de potasio. Entonces sí habrá que hacerle un monitoreo por la consulta externa del potasio sérico. Mantenerlo siempre a nivel entre 4 y 5.5. Sí, cada 3, cada 6 meses. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, si tenemos un paciente con nefropatía ya crónica, por ejemplo, y que comenzara con insuficiencia cardíaca, perdón, y Sí. es que me está haciendo aquí. ¿Cómo? Sí. Ujú. Híjole. Pues mira, con los nefrópatas principalmente es evitar lo que son los digitálicos, la digoxina, por el aumento de la incidencia de intoxicación digitálica. YECAS, pues lo que es lo que son los YECAS y lo que es la espironolactona, pues más que nada irte guiando por los niveles de potasio, más que nada por la espironolactona. Ya sea la tasa de filtrado glomerular menor de 30 va a hacer que sea más no te va a permitir que des espironolactona, pero lo que es un YECA lo pudieras dar a dosis un poquito menor, 2.5 miligramos cada 12 horas. Hay que seguirle dando su beta bloqueador y pues nada más, pues Despiro ya no, ese ya no se va a poder. Oye, Eric, me ha tocado Ya. ver, no mucho, pero me ha tocado ver constantemente la doble terapia, ya sea con lo que es ponen un YECA y un ARA. Ajá. Yo tengo entendido, pues, y ya me lo han comentado varias veces, pues que no está indicado, es una contraindicación. Pero en lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿existe alguna situación en la que se pueda usar o se tenga que usar? No, solamente es uno u otro. YECA o ARA 2. La que mejor tolere el paciente. Sí, porque realmente el beneficio es llegar a la dosis máxima tolerada de alguno de los dos. Los dos no tienen lugar porque vas a aumentar lo que es la incidencia de efectos colaterales sin algún beneficio para el paciente. Doctor, Diga. por ejemplo, un paciente que llega congestivo, Sí. yo había leído que lo primero que había que hacer es sentar al paciente con las piernas colgando, o sea, eso es en urgencias, ¿ah? Ok. Estaría bien, ¿verdad?
sí, sería... Con las piernas colgando se hace sentado. Así es. Pues no necesariamente que estén colgando, el punto es darle una postura semifowler. Vas a darle semifowler de 45 o hasta 90 grados. Vas a ponerle lo que es oxígeno suplementario, pueden ser puntas nasales, bolsa mascarilla. Hay que buscar también datos de hipoperfusión, porque como ya mencionamos, la insuficiencia cardíaca fácilmente te puede llegar a progresar a choque cardiogénico. Entonces vas a buscar que no esté la piel marmórea, diaforético, si miden lactato, mejor, lactato mayor de 2, oliguria. Es muy común que estos pacientes, cuando están haciendo hipoperfusión, datos de choque, hagan delirio y empiecen a debutar con oliguria, que los tienes en observación 3 horas, 4 horas, no han orinado, aunque ya les pusiste. Si no orinan después de que les pusiste furo, aguas, porque eso más que nada es dato de hipoperfusión o hipotensión también. Como otro dato de hipoperfusión, la hipotensión. Primero vas a empezar con diurético de asa. Vas a dejarle furosemida. Les puedes dejar dosis de hasta 120 miligramos en bolos, o sea, repartidos en 3 bolos, 40 y 40 y 40 cada 8 horas. Si vas a utilizar una dosis mayor de eso, mejor iniciar la infusión endovenosa. 200 miligramos de furosemida en 100 mililitros de salina, y le empiezas a pasar de 5 miligramos hora, 10 miligramos hora, 20 miligramos hora, hasta que orine. Esa viene siendo la indicación de la infusión de furosemida. Otro que vas a dar, si tu paciente tolera, si la presión de tu paciente tolera que le inicies nitratos, nitroglicerina, vas a iniciarle nitratos. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina, o el nitrato isosorbide endovenoso, es un venodilatador sistémico, pero tiene una mayor acción a nivel de del lecho pulmonar. Al haber una dilatación de las venas pulmonares, estas tienen una mayor capacitancia de sangre, de líquido sanguíneo. Entonces, al estar estas dilatadas y con mayor capacitancia, te van a reabsorber el edema de pulmón o sobrecarga pulmonar que tienes. Ya si a pesar de estas medidas no responde tu paciente o tienes datos de hipoperfusión, hay que iniciarle inotrópico, dobutamina, levosimendan. Yo prefiero la dobutamina y lo vas dobutamina 3 gamas como dosis inicial, y vas ajustando a conforme tu paciente vaya mejorando. Obviamente pones un central si tu paciente está chocado, y lo vas ajustando a conforme el estado hemodinámico de tu paciente. Con el central tú ya vas a ver la saturación venosa central de tu paciente para ver si ocupa o no inotrópico y cuánto necesita, ¿vale? Más o menos. Sí, es que por ahí andaba una mnemotecnia que es FMNOP. Era furo, morfina, nitratos, oxígeno y posición. En los congestivos, en los congestivos, ¿verdad? Y la posición, sí recuerdo, o sea, que decía sentar al paciente con los pies colgados. De hecho, en Produmed hace ya un tiempecito salió y esa era, creo, la respuesta. Entonces dije, nunca lo hacemos, la verdad, nunca porque pues, como usted dice, se pone en posición Fowler y se le pone el oxígeno y ya está. Pero sí tenían esa duda. Si tu paciente tolera la movilización, puedes intentarlo sin problema. Pero si tu paciente viene en falla franca y no va a tolerar que lo movilices, déjalo en reposo absoluto y en Fowler. Porque si no, luego lo tienes con las piernas colgando y corres el riesgo de que se te vaya a caer, se te va a desmayar, lo que quieras. Pero si el paciente sí tolera movilizarse, déjalo con las piernas colgadas, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, más tarde. Pues bueno, pues muchas gracias por su atención. Creo que tienen una última pregunta. A ver, Sí, dígame. Por ejemplo, en estos pacientes ya en la consulta,
Sí. Se recomienda el ejercicio y qué tipo. Y también, pues, qué recomendaciones les daríamos al paciente para que tengan una calidad de vida o mejoren su condición, pues. Claro. El ejercicio que les vas a recomendar a estos pacientes es ejercicio aeróbico. Principalmente se utiliza lo que es la caminata. Les puedo decir, esto es más cuestión de rehabilitación cardíaca, pero les puedes ir iniciando. Si tu paciente tolera más de 1 cuadra, 2 cuadras, lo que les vas a ir recomendando es por distancias. Que empiecen a caminar 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400, que sea progresivo. Les vas a progresar cada 2 semanas, 3 semanas. El chiste es que se levanten y caminen, digamos, inicias 100 metros, esos 100 metros que los hagan sin detenerse. Esos mismos 100 metros los pueden hacer dando vueltas en su misma casa. Y los vas progresando cada 2 semanas, cada 3 semanas, 200, 300, 400. Idealmente, antes de que tú vayas a recomendar un programa de ejercicio, este paciente debería tener una prueba de esfuerzo para que tú tengas de una forma objetiva, o una caminata de 6 minutos, para que tengas de una forma objetiva cuál es la clase funcional de tu paciente. Porque tu paciente te puede decir que tolera caminar de más de 1 cuadra, pero tú estás viendo en tu prueba de esfuerzo que llegó hasta la segunda etapa o la primera etapa. Entonces vas a estar un poquito más caucioso respecto a la indicación del ejercicio físico. Pero lo ideal es eso: primero tenga una prueba de esfuerzo, ver que haya superado la segunda etapa del Bruce, para que tú puedas indicar el ejercicio. Se lo puedes indicar de 100 a 200 metros inicial, y le vas subiendo cada 2 a 3 semanas 100 metros por cada vez que le escales. Ok, muchas gracias. Sí, ¿no? Maestro, pues agradecerte por el tiempo que nos estás dedicando. De nada. Tengo entendido, la siguiente clase es el día viernes igualmente, horario México 2:30, ¿Sí? horario de acá de nosotros, acá en Mazatlán 1:30. Va a ser el tema de cardiopatía isquémica, ¿verdad? Claro. Te agradezco mucho. Muy bien. No, Igualmente. Un Que estés abrazo. muy bien. Hasta luego. Vale, gracias. Vale, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego.